a este nuevo vídeo. Bienvenidos esta tarde de jueves aquí conmigo. Bueno, pues este vídeo hace mucho tiempo, pero mucho, que os lo propuse y me dijisteis que sí, que sería interesante. Pero bueno, entró el verano ya sabemos cómo es, luego llegó agosto que todavía es pues más de ocio, si podemos decir. Así que bueno, pues en vídeo yo fui grabando poco a poco algunas partes del vídeo, pero ahí se quedó. Así que bueno, pues hoy ya he decidido ya por fin ponerme con él y mostrarlos. Como habéis podido ver en el título del vídeo, bueno, pues son zonas de la casa que al final por un motivo u otro dejamos, las pasamos más por alto en las limpiezas y al final, bueno, pues se acumula bastante suciedad sin que nosotros nos demos cuenta. Yo he tenido la ocasión este verano de darme cuenta de algunas de ellas, sobre todo, no sé cómo sucedió, pero bueno, estaban bastante sucias algunas. Voy a empezar por la primera, no voy a enrollarme más, ya sabéis que me encanta, pero bueno, no voy a enrollar más y lo que os decía, voy a empezar por la primera, por la que después de pensarlo mucho, sí debió ser ese el motivo. La primera zona de la casa, sí, zona de la casa, al final el radiador es parte de la casa, no sé cómo lo llamaríais vosotros, objeto, no sé cómo lo llamaríais vosotros, es el radiador. Los radiadores, da igual que sean de gas o como en mi caso eléctricos, sabemos que tienen rendijitas y holguritas donde al final ahí se va acumulando la suciedad y el calor además provoca bastante polvo. Bueno, pues yo debe ser que el año pasado por algún motivo, algunos de los radiadores de mi casa olvidé limpiarlos. Yo los suelo limpiar 2 veces al año. Cuando acabamos de utilizarlo, cuando ya empieza la primavera y empieza a subir las temperaturas, ahí los limpio y luego los suelo limpiar antes de volverlos a poner en funcionamiento. Bueno, pues yo noté que había zonas de mi casa donde estaban los radiadores, por ejemplo el salón, donde las paredes estaban bastante sucias y eso era debido, a ver, hemos sacado la conclusión de que no estaban limpios los radiadores por dentro, tenían acumulada bastante suciedad. Esa suciedad, ¿qué pasa? Que se iba quemando con el calor y al final manchó demasiado las paredes. Por eso os digo, pues una de las cosas de la casa que tenemos que, pues como mínimo 2 veces al año, como yo os comento que suelo hacer, es limpiar en los radiadores. Hay muchas maneras de hacerlo, estáis viendo, ya habéis visto como una de las maneras que yo utilicé, que fue pues con un secador soplando con aire frío para que salieran unos pelusones tremendos, salieron de ahí, tremendos, os lo puedo asegurar. Y luego, bueno, pues le vas pasando una bayeta, en este caso yo, fue lo que la pasé, pero bueno, también hay plumeros específicos que son estrechitos para radiadores y hay, bueno, pues un montón, infinidad de maneras de poderlos limpiar. Yo os enseñé esta porque además fue muy cómoda, en lo de soplar con el secador, disculpadme, soplar con el secador y que saliera, eso sí, claro, pues no tengas la zona limpia porque salieron las pelusas volando por todos los lados. Ahí, bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, pero la verdad que quedaron muy limpios. Ahora, bueno, pues en breve volveré a hacerlo, cuando vayamos a encender la calefacción les volveré a dar un repaso y voy a ver si me compro para esos repasos también hacerlos durante el invierno, aunque sea una vez al mes, un plumero estrecho específico para los radiadores, porque yo tengo varios pero al final no entran bien, para limpiar los radiadores y así que no se acumule esa suciedad y no nos manche, que también ese polvo que iba quemando al final lo aspiramos nosotros y no creo que sea muy sano. Así que bueno, pues esa es una de las zonas de la casa, la primera que os pongo que tendríamos que prestarle un poquito de atención. Como yo os digo, aunque sean solamente 2 veces al año, antes y después de utilizarlos, antes de que comience el invierno y después, una vez acabado, sería recomendable simplemente por eso, porque ensucia muchísimo, la verdad que sí. Luego otra zona de la casa que también hay que tener en cuenta serían las cuerdas de la persiana. La cuerda de la persiana para mí es una de las grandes olvidadas también. Es eso que está ahí y sí, subes y bajas y ya está. Yo lo digo por mí personalmente, yo limpio con mucha frecuencia el aluminio de
de la ventana, las manetas de la ventana, los cristales, sí, pero la cuerda para mí es una de las grandes olvidadas. Así que bueno, pues cuando luego te pones a limpiarla te encuentras con que tiene bastante suciedad y hay a veces que te ves obligada hasta cambiarla porque no sale. Entonces bueno, con la crema Cif se limpia muy bien y sale bastante bien la suciedad. En un paño echándole la crema y luego pasándole con uno ya sin producto, pues queda bastante bien. Y es uno de esos, bueno, pues como os digo, que todos tocamos diariamente para subir y bajar las persianas, pero que se nos olvida que también se ensucia y que también, bueno, pues tenemos que prestarle un poquito de atención, porque la verdad que se quedan muy sucios. Algo también muy básico y que bueno, me diréis, pues yo al final sí lo hago con más frecuencia, lo que son las puertas de paso, la puerta de la calle, la puerta a un dormitorio, a una estancia de la casa. Bueno, pues la maneta de la puerta ya sabéis también, esas cogen una suciedad tremenda, por lo mismo pues las tocamos diariamente todos, pues varias veces al día y al final se manchan mucho. Eso también es aconsejable limpiarlo con bastante frecuencia y si puede ser pues con un pañito con un poquito de alcohol de limpieza queda muy bien. Pero de las puertas no solamente esa zona que me vais a decir que es muy obvia y que pues se repite en vídeos de este tipo, pues se dice mucho, pero hay unas zonas de las puertas que también tenemos que tener mucho cuidado porque acumula mucho polvo y sin darnos cuenta, pues eso, si eres alérgico pues al final te puede afectar. Y es en la parte de arriba del marco de la puerta y en la parte de arriba de la puerta. Ahí se acumula muchísima suciedad y muchas veces tenemos la costumbre de cuando limpiamos las puertas tú las cierras para que no se esté moviendo, que es muy incómodo. Tú al cerrarla pues ya esa zona no la limpias porque se queda ahí encajada en el cerco de la puerta. Entonces esa zona acumula muchísimo polvo y es una de esas zonas que hay que tener también en cuenta, porque si no lo has hecho nunca o hace mucho tiempo que no lo haces, acércate ahora, coge una bayeta húmeda o una bayeta seca, pasa la mano con la bayeta por encima y ya verás la suciedad. Y lo mismo pues en el marco en el cerco de la puerta, en la parte de arriba, en la zona más alta, bueno pues también ahí, porque no llegamos, no todo el mundo llega, pues ahí también se acumula mucho polvo. Entonces yo eso tengo tendencia a intentar pues hacer limpieza, si no es semanal, es quincenal, según como yo vaya viendo mi organización, hacer una limpieza de las puertas, sobre todo para llegar a esas zonas altas donde no lo hacemos con tanta frecuencia, en las puertas o en los maleteros de los armarios, que al ser tan altos, bueno, pues al final no llegamos y se acumula bastante polvo en ellos. Y como no, bueno, pues algo también muy básico que también quería poneros, cosas que para mí pues las hago con frecuencia, pero que son un hábito adquirido, y otras, bueno, pues que son muy corrientes. Las llaves de la luz. Las llaves de la luz también, cuántas veces encendemos y apagamos una luz y no tú solo, sino tú y el resto de la familia o alguien que pase por tu casa, y no siempre por unas circunstancias u otras tenemos las manos limpias, pues ahí también hay una cantidad de suciedad, de bacterias y de todo tremendo. Así que lo mismo hay que intentar, aparte que también en la parte de la llave de la luz, en la que oscila según si enciendes o apagas, ahí también se acumula bastante polvo, así que es una zona también a tener bastante en cuenta. O los enchufes de la luz, sin utilizar y no meternos en las clavijas, en donde entran las clavijas, pues también ahí se acumula mucho polvo. Yo sé que hay un cepillito que también le quiero buscar, porque me apareció una vez y no sé si es mi imaginación o de verdad existe un cepillito redondo para esas zonas, para que le pases y no tengas el peligro de que te pueda dar un calambrazo el enchufe. Pues son también cosas que las tenemos a la vista, las tenemos de esto que las tocamos diariamente, los utilizamos los enchufes para poner a cargar el teléfono y cualquier cosa, pero que al final, bueno, pues cuando estás limpiando muchas veces se te pasan por alto. No a lo mejor el que tienes en el cabecero de la mesilla, pero sí el que tienes en una pared que no utilizas, que no está tan visible. Pues esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, porque sí que es cierto que lo que tenemos más a mano, pues la llave de la luz de la cocina, pues a lo mejor sí nos damos más cuenta y la limpiamos con más frecuencia, pero a lo mejor la del pasillo,
que no es una que está ahí en una pared un poco más solitaria, la pasamos por alto y al final también la tocamos con bastante frecuencia y está bastante sucia. Son zonas que, bueno, con cositas que están ahí, que pasan un poquito desapercibidas, que porque no llaman la atención, pero al final pues acumulan suciedad y no solo suciedad, sino también mucho polvo, y para los alérgicos, pues como os digo siempre, pues uno debe ser para nada bueno. Yo no soy alérgica al polvo y en mi casa no hay nadie alérgico al polvo, pero tienen otras alergias y sé los malitos que se ponen con las alergias, así que vamos a intentar prevenir un poquito. Los grifos y los desagües. Esos grifos que la parte que se apoya en la encimera, esa ranurita que queda, donde se acumula tantísima suciedad, a lo mejor agua que ha salpicado en el, me refiero ahora mismo en el de la cocina, agua que ha salpicado y tenía a lo mejor agua que estaba un poquito sucia, se va acumulando ahí, esa costra negra que empieza a salir ahí, esa suciedad que sale cuando la limpias, horrible. En el cuarto de baño, pues esos restos de jabón que van creando esa costra, al final, por muy limpio que tú tengas el lavabo y tengas el grifo, esa zona, ese pequeño redondel negro, al final hace que parezca que no limpias y está sucio. O el tapón del desagüe. Yo ya sabéis que ahora he cogido la costumbre de desenroscarlos, porque los míos son de estos de presión, entonces los desenrosco y los limpio. ¿Por qué los limpio? Porque enseguida la goma se pone oscura, porque se queda acumulado los restos de gel, de pasta de dientes, de gel de afeitar, de gel de manos para cuando te lavas las manos. Al final ahí se queda siempre restos de jabón. ¿Y eso qué hace? Que al final se va creando esa costra, esa suciedad, que al final termina provocando malos olores. No solamente el desagüe porque se queda atascado con pelos o cosas así, sino simplemente el tapón o la ranurita. Esos restos que van quedando ahí al final son los que también provocan malos olores. Entonces, pues simplemente con un cepillito de limpiajuntas, que puedes encontrarlos en distintas plataformas de estos súper baratos, por menos de 1 euro, o en el Leroy Merlin, o en cualquier gran superficie puedes encontrar un cepillito para limpiar las cosas, o en un bazar, si no eres de comprar por internet. En un bazar puedes encontrar estos cepillitos por muy poco dinero y ayudan un montón en la limpieza, no solamente las juntas de los suelos o de los azulejos, sino para estas pequeñas cosas también te lo dejan muy bien. Y ahora en mi caso, más que hablaros de una zona que la limpio con poca frecuencia, yo quería hablaros de este utensilio que lo tenemos todos en casa sí o sí, el que damos uso casi si no lo hacemos a diario, pues poco nos falta, que es la lavadora. Bueno, yo desde hace mucho tiempo cogí una costumbre, no le voy a llamar rutina, le voy a coger costumbre, un hábito, adquirí un hábito. Yo siempre tengo un trapo, ahora porque ya sabéis cómo tengo la zona de lavandería, entonces ahora es mucho más cómodo, pero antes igualmente siempre tenía un trapito, una bayeta de microfibra cerca de la zona de la lavadora. Entonces yo ponga una, ponga dos, ponga 3 en el mismo día, da igual, cada lavadora que pongo, yo lo que hago es que cuando saco toda la ropa de la lavadora, con esta bayeta seca, la paso por toda la goma de la lavadora y la seco. Así, si ha quedado algún resto de jabón porque no se haya disuelto bien o porque yo me haya excedido en echar jabón, me lo voy a llevar. Y al verlo que la bayeta sale con jabón, bueno, pues aclaro la bayeta y la vuelvo a pasar para quitar esos restos de jabón. Si no me ha quedado ningún resto de jabón, pues simplemente la seco la goma para que la goma no se me pique y para que no provoque malos olores dentro de la lavadora, y eso hará que cuando lavemos la ropa, nuestra ropa, por mucho suavizante, perfumador, lo que echemos no nos va a oler como a nosotros nos gusta. Y también seco la puerta de la lavadora. También yo seco todo el interior de la goma del tambor, le doy bien una vuelta al tambor que no tenga absolutamente nada, seco toda la goma, seco la puerta y dejo la puerta abierta. Yo sé que en mi caso esto es muy cómodo porque no la tengo en la cocina. Cuando la tenía en la cocina lo que la dejaba es casi cerrada, pero sin llegar a cerrarse del todo, porque al final puedes tropezar, te la puedes llevar por delante puesta la puerta si la dejas abierta. Yo esto lo hago siempre, ya os digo que es un hábito que adquirí desde hace ya bastante tiempo, en alguna ocasión lo he comentado, entonces eso lo quería deciroslo,
que para mí esto no sería algo que yo olvido, sino que hago con bastante frecuencia diaria. Ya os digo, aunque vaya a poner, yo termine de sacar una lavadora de ropa blanca y vaya a poner otra lavadora de ropa negra, bueno, pues antes de poner ya lo he secado todo y luego empiezo de cero. Es una costumbre que ya he cogido y os puedo asegurar que mi lavadora, que cada cierto tiempo antes me saltaba el chivatito de tienes que limpiar, hacer el lavado de lavadora, no me la he vuelto a hacer nunca. No me lo ha vuelto a hacer nunca. Luego el cajetín donde tiene el desagüe para donde tiene la porquería, pues eso una vez al mes le abro, le vacío, no suele salir nada, tiene algo de agua, pero sale esa agua limpia y no tiene ninguna impureza. Y eso viene a razón de que la lavadora por dentro siempre está limpia. Y yo lo digo, os lo recomiendo, no vais a tardar nada, son segundos en lo que metes la mano, secas la goma, secas la puerta, dejas la puerta abierta. ¿Que tú tienes la lavadora en la cocina? Bueno, pues a lo mejor te diría, déjala abierta un rato, déjala abierta media hora que se ventile y luego, bueno, pues ya la entornas, pero sin llegar a cerrarla de todo. Ese sería mi consejo que te daría para que ni te huela mal, ni tu lavadora, ni tu ropa, y de alargar la vida a la lavadora, que eso también es muy importante. Y si te hablo de alargar la vida a la lavadora, pues también te hablo de cómo alargar la vida de tu aspirador. Los aspiradores, bueno, a diario, ¿cuántas veces lo pasas por tu casa? Yo unas cuantas, y en la cocina más todavía. Pues al final tú vas llenando, se nos va llenando el depósito. Ese depósito, sí, claro, tú lo ves lleno y lo vacías y ya está. Pero claro, en ese depósito hay un filtro, hay más piezas que no limpiamos. Y muchas veces pues la vida del aspirador es más corta, o empezamos a ver que no succiona, que ya no aspira igual de bien que aspiraba al principio. Claro, porque o tenemos el cepillito del aspirador lleno de pelos y entonces claro, está atascado y no absorbe igual, o tenemos los filtros que sí está vacía de suciedad porque hemos vaciado el depósito, pero el filtro está atascado de polvo. Así que yo lo limpio todo. Una vez a la semana yo saco, vacío el depósito que utilizo cuando lo he limpiado por la mañana, he utilizado el aspirador por la mañana. Cuando he terminado, bueno, pues yo en una bolsa echo toda la suciedad que tiene en ese momento el depósito y lo lavo todo. Con un estropajo que tengo solo para la aspiradora, con lavaplatos, yo lavo todo. Limpio bien el cepillo, no solamente el cepillo el rodillo, sino también el cepillo la base, excepto el tubo, que eso lo hago con mucha más frecuencia, mejor cada 3 meses o cosas así, es cuando ya me pongo y hago una limpieza también del cepillo, sobre todo pues si no lo voy a utilizar o puedo utilizar otra cosa, es cuando retraso más porque tarda más en secarse. En verano no, en verano tarda menos, lo saco ahí al sol y se seca muy rápido. Y todos los filtros, yo lo lavo todo bien. He escuchado que el filtro este blanquito que viene como con bolitas por dentro no se debería mojar porque pierde eficacia. Pues yo no lo sé, pero yo también lo lavo, porque eso sí llena de porquería y por mucho que lo sacudes, ahí no sale todo. Así que yo lo lavo todo. Cuando lo tengo todo bien lavado, lo dejo secando ya todo el día y el día siguiente lavadora como nueva y así te siguen aspirando igual de bien que el primer día. Y ahora algo que a lo mejor os puede parecer muy tonto, pero si lo hacéis os vais a dar cuenta que no. Las planchas del pelo. Igual que limpiamos los cepillos, porque en el cepillo se quedan restos muchas veces de productos que utilizamos y al final empezamos a ver que tienen la costra esa al fondo y los limpiamos en el lavabo, que los dejamos pues cada uno con lo que lo deje, con lavavajillas, con oxígeno activo, con vinagre, cada una con lo que lo haga. Las planchas del pelo también. Las planchas del pelo cogen una sociedad en las placas y lo mismo. Empiezas a decir, jolines, mi plancha del pelo ya no plancha, me tengo que comprar una nueva, es que no me deja el pelo liso tabla y se me termina quedando encrespado. Es porque tiene tantísimo producto acumulado las placas de la plancha que al final ya no nos planchan bien el pelo. Pues simplemente con un algodón desmaquillante o un algodón normal o una bayeta si quieres, le echas alcohol de limpieza o alcohol de las heridas, el que tengas en ese momento más cerca. Yo creo que en esta ocasión utilicé el alcohol de heridas porque era el que tenía en el cuarto de baño. Mojas bien el algodón, lo pasas por las placas y verás la suciedad que tiene. Y ya luego si te pones a darle un repaso a toda la plancha ya verás la suciedad que tenía la plancha entera. Ya os digo, tú cuando te vas a planchar el pelo te echas protector térmico.
pues es un producto que se va adheriendo a eso. Entonces va creando una pequeña película que hace que la plancha no nos dé todo el calor que precisa, que se supone que le estamos pidiendo, por lo cual pues ya no nos deja el pelo igual de bien. Y parece una tontería, de verdad que sí. Yo en mi casa pues hemos comprado más planchas de las debido por pensando que eso no era. Cuando lo hice por primera vez y lo vi, dije, qué desperdicio de dinero, porque es que no están estropeadas las planchas, simplemente pues que tenían tanto producto acumulado en ellas que al final pues claro, las costaba dejar el pelo como te lo dejaba al principio cuando las comprabas. Otra cosa que a mí no me gusta para nada, ver sucia, los culos de las sartenes. Y si tú tienes un culo de una sartén sucio, con esto que se nos pone negrito, también te darás cuenta que se nos mancha la inducción o la vitrocerámica o los fuegos, porque al final eso es grasa que se queda acumulada en el culo de la sartén, y cuando tú lo calientas, pues al final esa grasa se desprende un poco y se pega, en mi caso, en la inducción o en la vitrocerámica o en el fuego y nos la mancha. Entonces a mí no me gusta para nada, y entonces yo siempre tengo piedra blanca en la cocina, y cuando yo veo que el culo de la sartén, porque como yo la meto en el lavavajillas, pues queramos o no, el lavavajillas al final no raspa, no sale de ahí un brazo que con nuestro fajo y nos rasque el menaje del hogar que metemos dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces empezar a coger ese colorcillo y se van poniendo sucias. Entonces, como os digo, yo siempre tengo piedra blanca. Puede ser piedra blanca, piedra verde, Pinstack, lo que sea, pero esas cremas o el Cif mismamente, la echo en el culo de la sartén. Le paso la esponja y se quedan como nuevas. Y son cosas que también muchas veces, pues yo la primera, ya os digo, como lo meto todo en lavavajillas, pues empiezan a ponerse oscuros, a mancharse, a quedarse adherida a esa grasilla ahí, y luego al final, ¿qué nos pasa? Pues que nos mancha el resto nos mancha la cocina donde estamos guisando, y de esta manera, bueno, pues podemos evitar que nos manche sin ninguna necesidad y tenerlas como el primer día, nuevas como el primer día. Y ya para ir terminando, bueno, pues otra cosa que también creo que es importante limpiar son los teclados y los ratones de ordenador, el teclado sobre todo. Mi hijo, el que tiene actualmente, es un teclado que si lo ves parece que es que le faltan piezas, porque no tiene una base muy estrecha y las teclas pues se ve el interior, se ve la parte del teclado. Entonces ahí, queramos o no, se mete muchísima suciedad. Sé que cepillitos, pero yo creo que esos cepillitos al final lo que hacen es mover la suciedad. ¿Qué es lo que hago yo? Como estáis viendo o habéis visto, yo lo vuelco y lo agito suavemente. Tampoco quiero marearlo y que se me caigan las teclas o que se me pueda romper. Lo agito un poquito, y entonces ves cómo cae ese polvillo, ese a lo mejor miguita que se estaba comiendo un bollo, desde que puede caer ahí. Entonces eso sí que lo hago diariamente, intento hacerlo con bastante frecuencia, intento no olvidarlo, porque cuando lo olvido me doy cuenta de lo que cae luego después. Es importante mantener también, porque así alargamos la vida del teclado y del ratón. Y luego, pues eso, manos sucias sin darnos cuenta, tocando el ratón y el teclado, pues las teclas se quedan pegajosas y manchadas. Entonces esto lo limpio, no pulverizo producto en ello, sino lo pulverizo en la bayeta y lo paso por el teclado y por el ratón para mantenerlos también que duren el máximo tiempo posible. Ya os digo, si intentamos pues con pequeñas limpiezas, así podemos alargar la vida de estos electrodomésticos, en este caso del teclado y el ratón, porque también la tecla del ratón, si la pulsamos y empieza a entrar ahí suciedad, al final llega un momento que por mucho que la pulsas, pues no funciona correctamente, y es porque tiene demasiada suciedad dentro. Así que bueno, pues estas son, pues para mí esas zonas he intentado que sean no las más habituales, pero sí son zonas que para mí tienen también bastante importancia. Son zonas que muchas veces pasamos por alto, que están ahí y de alguna manera nos piden límpiame. Y bueno, pues quería mostrároslas, quería enseñároslas, y bueno, pues que también, como siempre, me dijerais vosotras qué zonas para vosotras son muy importantes, que sabéis que no son de limpieza diaria, que muchas veces se olvidan. Así que, como siempre, pues daros las gracias por acompañarme otro día más, desearos que tengáis un feliz día y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Chao!